Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todos y todas, esta es una nueva edición en CX40 Radio Fénix, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales. Y con todas las personas interesadas en la política y profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Muy buenos días, estamos nuevamente en un programa más del Popular en Radio. En esta oportunidad un programa especial por las fiestas que se avecinan. Le mandamos un gran abrazo a nuestra compañera Victoria Alfaro desde acá, desde los estudios. ¿Cómo anda Juan Landaco? Muy bien. ¿Y vos? Bien, bien. Bueno, un viernes distinto, porque sí, claro, es el último 24 del año. Nada más ni nada menos que Nochebuena, para todos los que festejan. En un programa anterior dije que mucho no iba a desarrollar para no arruinarle la fiesta a nadie. Entonces, simplemente eso, un 24 que muchos van a festejar. Exactamente, le estamos mandando un gran abrazo a toda la audiencia, a todos los escuchas, también a todos los programas de lunes a viernes. Le mandamos un abrazo a los compañeros de La Mecha, a los compañeros de Voces de Montevideo, a los compañeros de Voces del Interior, a la izquierda late el corazón, Cultura en Casa, y como nos mandamos saludos a nosotros mismos. Bueno, hoy contamos como un programa prácticamente especial y grabado, también va a contar con la colaboración de nuestro compañero Carlos Calero, que nos está dando una gran mano para que nosotros podamos sacar adelante este y el próximo programa. El próximo, que van a ser los dos, como dijimos, dos programas especiales que los vamos a estar grabando el día anterior a que vaya a ser emitido al público, a la audiencia. Y sí, le mandamos un abrazo a Carlos Callero, que gracias a él vamos a poder hacer este programa grabado, y también al personal de la Radio Fénix, a todos ellos que hacen posible que durante el año estemos emitiendo allí también en los estudios. Exactamente. Lamentablemente es a qué se dedica parte del editorial de hoy. Si bien el editorial va a ser nuevo como el de hoy, con los hechos acontecidos en la semana, y la semana que viene obviamente vamos también a leer el editorial que se arme para ese día, pero también hoy marca una situación del hecho de ayer que lamentablemente no hubiésemos querido justamente un día como hoy estar informando de esta situación que se viene repitiendo desde el gobierno, que tiene que ver con la represión a los trabajadores. Y en esa línea iríamos a lo que tiene que ver con el editorial de hoy, María José. Vamos a leer el editorial de hoy, que se titula La campaña antisindical y la LUC. Este miércoles un grupo de trabajadores del transporte de carga, nucleado en el sindicato El Sucra, protestaban con una sentada en la calle en las inmediaciones del puerto de Montevideo, aplicando disposiciones de la Ley de Urgente Consideración. Se desplegó un amplio dispositivo policial con fuerzas antimotines para desalojarlos. Hubo forcejeos y golpes. La intervención del PIT-CNT, en particular de su presidente Marcelo Abdala, que se hizo presente en el lugar de los hechos, evitó que se generalizara la represión. Los trabajadores del transporte de carga protestaban por la falta de acuerdos en los consejos de salarios, en lo atinente a salarios, pero particularmente en lo que se refiere al incumplimiento de normas de seguridad laboral, horarios de trabajo y otras, que generan peligros y graves accidentes, víctimas mortales y lesionados. Hace pocos días, otro grupo de trabajadores del transporte, esta vez de pasajeros, que reclamaban manifestando cerca de la terminal de Tres Cruces, también fueron reprimidos por las fuerzas policiales. Esto no son hechos aislados. La campaña antisindical es brutal, diaria, por todos lados. Solo basta recordar al presidente Luis Lacalle Pou, con cara compungida desde la exposición de Rural del Prado, acusando al PIT-CNT de no hacer un paro político
hacer un paro político el pasado 15 de septiembre. Y eso repetido, cual mantra sagrado, por opinólogos en TV, radios, diarios y en redes sociales por ejércitos del troll y net center. Hay que sumar la variedad de proyectos de ley que busca reglamentar los sindicatos, basados también en un discurso mentiroso cuestionando su representatividad. Hay que agregar el planteo de algunas cámaras empresariales en esta ronda de consejos de salarios, pidiendo que se les habilite a pagar menos que a los que establecen los laudos y, lo que es peor, la conducta práctica de muchas patronales buscando hacerlo efectivo en la vida real. Estos dos episodios represivos, no obstante, generan especial preocupación porque muestran la verdadera motivación de los artículos 468, 469 y 470 de la LUC. Reprimir las movilizaciones sindicales, restringir el derecho de manifestación, aunque éstas sean pacíficas. Esto fue denunciado por el movimiento sindical y por todo el movimiento popular. Desde la derecha política se dijo que se buscaba eso, la vida. Rápidamente se encargó de probar que también en esto la derecha y el poder mintieron. Pero el objetivo de atacar al movimiento sindical tiene motivaciones profundas. Veamos algunas. Un poco de historia. El movimiento sindical uruguayo es un actor central en la realidad nacional. Lo es desde hace más de 100 años, pero ha incrementado su peso e influencia a partir del proceso de unidad que fructificó en sindicatos únicos de base, sindicatos únicos por rama de actividad y una central única, la CNT, hoy el PIT-CNT. Este proceso de unidad tuvo un punto de inflexión con la concreción de la central única en 1966. La unidad, que no suma, multiplica, ha permitido a los y las trabajadoras pesar más como clase en la sociedad. Ha permitido darle más fuerza, relevancia y capacidad transformadora a su perspectiva. Eso desespera a las clases dominantes. Los sindicatos han sido y siguen siendo demonizados, perseguidos, reprimidos. Se los culpa de todos los males, se los denigra. La restauración conservadora. Esta actividad permanente de las clases dominantes, de sus expresiones sociales, las cámaras empresariales, mediáticas y políticas, ha incrementado su intensidad. La victoria electoral de la coalición de derecha que respalda a Luis Lacalle Pou ha implicado una concentración de poder en nuestro país. Ha asumido el gobierno la facción más conservadora de las clases dominantes. Lacalle Pou asumió el gobierno, respaldado por una coalición de todos los partidos de derecha. Hay en el gobierno actual un peso enorme de los sectores del agronegocio y del capital financiero. Las clases dominantes, al poder que nunca perdieron, el que da la propiedad de los medios de producción, de los bancos, de la tierra, de los grandes medios de comunicación, le agregaron la administración del Estado. Todo ese poder concentrado se ha aplicado para imponer una restauración conservadora, que incluye un ajuste neoliberal. Eso es lo que está produciendo, como decíamos, una concentración del poder y la riqueza, menos libertades y más desigualdad. Por lo tanto, menos democracia. Se ha implementado una política salarial de rebaja, lo que ha provocado la caída de salarios, jubilaciones y pensiones que ajustan por el índice medio de salario por primera vez en 15 años. Han aumentado brutalmente las tarifas públicas, se aumentó el IVA a las compras con tarjetas de débito, se recortaron los recursos presupuestales para salud, educación, vivienda y políticas sociales. Todo ello ha generado que hoy
tengan 100.000 uruguayos y uruguayas más en la pobreza. Que decenas de miles de uruguayas y uruguayos coman gracias a la solidaridad organizada de las ollas populares. Eso ha ocurrido mientras incrementaron en más de 5 millones de dólares los depósitos bancarios del sector más rico de nuestra población, sumando el incremento en las cuentas en nuestro país y en el exterior. Mientras los salarios caen y el desempleo se mantiene en niveles altos, mayores a los 2 antes de la pandemia, varios rubros económicos como el agro, la pecuaria, las farmacéuticas, el plástico, ya superaron los niveles prepandemia y están ganando más que antes. Es el país de los Maya Oro, dijera en otra de sus expresiones antológicas el presidente Luis Lacalle Pou. Una muestra gráfica de esta línea de gobierno es que en esta ronda de consejos de salarios, el noveno en 21 votación, el gobierno votó 17 veces con las patronales y solo 4 con los trabajadores. La perspectiva. Nuestro pueblo ha encontrado maneras de organizarse, luchar y dar respuesta a esta ofensiva del capital y las clases dominantes. Ha luchado todo el movimiento popular, pero el movimiento sindical, las y los trabajadores han sido un actor fundamental en todas las luchas. Eso es lo que no se le perdona las clases dominantes, lo que no perdonan las clases dominantes. Por eso la represión y las campañas de ataque. Se han conseguido consejos de salarios de avances que rompieron las pautas de rebaja. En el Zunca, la UMRA y el SOIMA y la carne, por ejemplo. Los sindicatos han apoyado decisivamente a las ollas populares. El SUPRA ha sido un puntal en la denuncia de la entrega escandalosa del puerto a una transnacional belga por 60 años. Sutel y FANCAP en la defensa de las empresas públicas. Los sindicatos de la enseñanza en la defensa real de la laicidad y la educación pública, hackeadas por una ofensiva inquisidora y privatizadora de la derecha. El PIT-CNT y los sindicatos han ratificado su representatividad y su capacidad de movilización y lucha en las calles y en las urnas. El PIT-CNT ha protagonizado un formidable 1 de mayo de enormes paros generales con gran respaldo. El último, el 15 de septiembre, con la unidad de los trabajadores del campo y la unidad y una manifestación de decenas de miles en Montevideo. El PIT-CNT le dio una paliza histórica a la derecha en las elecciones para la representación social en el directorio del BPS, consiguiendo 435.000 votos. Las listas de la CESEU le dieron otra paliza histórica a la derecha en las elecciones para los representantes docentes en el CODICEN y en las ATD. Cada vez que han intentado confrontar a las urnas con el movimiento sindical, el gobierno y las clases dominantes han sido derrotados. Pero, además, el PIT-CNT ha jugado un papel fundamental en la construcción de la unidad política y social imprescindibles para que más de 100 organizaciones se integraran en la Comisión Nacional Pro Referéndum y se haya concretado la hazaña de juntar 800.000 firmas, el medio de la pandemia, y habilitar una consulta popular para anular los 135 artículos de la LUC. El PIT-CNT ha sido clave, en unidad con todo el movimiento popular, para poner en jaque uno de los principales instrumentos de las clases dominantes para su restauración y su ajuste, la LUC. Es por eso que convocan, que atacan todos los días a los sindicatos que buscan reprimir. La respuesta deberá ser más unidad, más organización y más lucha. Y sobre todo, más amplitud, más diálogo y mano tendida con nuestro pueblo, para que no caigan y nos aíslen. Hay que rodear al movimiento sindical, columna vertebral de la unidad del pueblo, hoy más que nunca. Unidad,
organización, amplitud y lucha. Una gran perspectiva democrática de avances, de construcción, de libertad e igualdad. Y un centro. Convencer a cientos de miles de uruguayas y uruguayas para que el 27 de marzo llenemos las urnas del sí rosado y derrotemos a la LUC, para que anulemos los 135 peores artículos, entre ellos los que habilitan a la represión como la de este miércoles. La lucha es por una síntesis política y social que abarque a la mayoría de nuestro pueblo, una línea unitaria de masas que organice la lucha y levante perspectivas. Por ahí teníamos el editorial del día de hoy, que sería hoy jueves, pero sería para el viernes, para mañana. Sí, igual, sin Programa lugar a dudas. Grabado, repetimos. Igual, sin lugar a dudas, reafirmando, digo, porque el editorial es justamente un editorial, es una opinión política. De todas formas, hay hechos concretos que reflejan y que avalan lo que dice el editorial, que tiene que ver con la persecución que tienen en este caso los sindicatos y el PCNT, donde el martes o el miércoles de esta semana se votó en el Parlamento, justamente sin votos del Frente Amplio, que los sindicatos tengan personería jurídica, donde hay muchísimos sindicatos que ya la tienen, digo, pero ese es uno de los propósitos, digo, cómo de alguna forma u otra cercar justamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los derechos de los trabajadores. Y en ese caso Marcelo Abdala, secretario del PCNT, decía que la regularización no violente la libertad sindical. Exactamente. Yo creo que tiene que ir por ahí, ¿no? Sí, la Organización Internacional de Trabajadores no reconoce como que es decir, si vos no tenés personería jurídica, vos igual te podés movilizar, igual te podés organizar, es decir, no es necesaria la personería jurídica, bueno, tampoco. Bien, sobre esos hechos vamos a tener una entrevista que se le hizo al compañero Elois del Sindicato de Transporte. Presidente Ricardo Aloy. Ahí está, vamos a tener una entrevista de él. Posteriormente, parte de la conferencia que se dio respecto a este mismo tema en la Central de Trabajadores. Sí, justamente estuvimos por allí hablando con Ricardo Aloy en el mismo momento que se estaba presentando estos incidentes, o mejor dicho, esta represión de las fuerzas sociales, como ya nos tiene acostumbrados lamentablemente, que no deberían de suceder, pero en menos de un mes ya vemos primero los trabajadores de UCOT y ahora en esta oportunidad los trabajadores del transporte, que cabe destacar que se estaban organizando y estaban manifestándose pasivamente. Posteriormente de esto, iremos al corte y volveremos con la entrevista que recién bien se mencionaba con el compañero Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista del Uruguay, donde, bueno, escuchémoslo con atención, que tiene que ver, parte como un resumen que tiene que ver con el tema de la LUC. Vamos a un corte entonces. Hola, disculpa, claro, estaba ahí con el teléfono a full y aparte de eso también todavía con todo el tema con la policía y demás se me hace complejo poder atender ahí. Pero bueno, te comparto un poquito de cómo cierra este episodio. Nosotros, obviamente que nos desalojan, nosotros vamos a seguir replanificando todas las medidas que vayamos a seguir tomando. Nosotros acá vino el compañero Marcelo Abdala, el presidente de nuestro PCNT, con demás integrantes de nuestro PCNT, en donde tuvimos una conversa y este tema se va a elevar sin dudas a un nivel mayor para poder hablar de ver cómo también le seguimos haciendo frente a todos los compañeros que integramos nuestra central, porque acá hay una cuestión que está afectando no solamente a los trabajadores del sector, sino al pueblo en general, como le planteamos a los demás periodistas. Pero es un poco ese el panorama. Ahora nos estamos retirando, vamos a ir al sindicato y nos vamos a reunir ahí. Pero ya levantamos, o sea, salimos de ahí. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En realidad hoy lo que tenemos hoy en la industria justamente de los trabajadores de Suctra, pero también de la central, es una inmensa preocupación por el escenario que estamos viviendo. En el marco de lo que son la novena ronda de Consejo Salario, donde legítimamente los trabajadores y trabajadoras reclaman
no solamente por el salario, sino por condiciones de vida, para que no haya más muertes en la ruta. La respuesta que tenemos hoy no es una mesa de negociación. La respuesta que tenemos hoy no es buscar un diálogo. La respuesta que tenemos hoy, que cuando los trabajadores se movilizan para generar las condiciones para que el reclamo se haga de hecho, lo que encontramos es una brutal represión similar a la que sufrieron los compañeros la semana pasada, los compañeros justamente de la UNOT. Por eso, hoy el movimiento sindical está preocupado con este escenario porque, volvemos a reiterar, la aplicación de la LUC a rajatabla de esta manera lo que hace dinamita la posibilidad de los trabajadores de reclamar por su justo derecho. Y estamos hablando de sectores de actividad que no solamente mantuvieron actividad, sino tuvieron un crecimiento importantísimo a partir fundamentalmente de lo que fue el crecimiento de la agroexportación, donde el sector de transporte ha sido los sectores que mayor crecimiento han tenido. Los trabajadores y las trabajadoras tuvieron la idea de pelear por sus justos reclamos, de recuperar parte del poder de compra del salario que habían perdido. Y vuelvo a reiterar, y la respuesta es justamente una represión que nosotros creemos que es desmedida y tiene consecuencias complicadas, como algunos compañeros que fueron, hoy tuvieron algunas lesiones que nosotros creemos que son preocupantes. Porque un trabajador que sea lesionado en una mano significa que pueda perder varios jornales y, en consecuencia, está claro que eso va en desmedro del salario de su familia. Por eso, hoy convocamos esta conferencia de prensa, porque la noticia es que hubieron trabajadores que hicieron una sentada. La noticia es que se aplicó la LUC y hubo represión. Ahora, gustaría más nosotros poder hablar de lo que es justamente los componentes fundamentales de lo que son nuestras reivindicaciones. Que esa debe ser la noticia. Cuando un trabajador está mucho tiempo trabajando por bajo del laudo, en cualquier condiciones, muchas veces sin tener ni siquiera la posibilidad de ser aportado en el BPS, eso no es noticia. Cuando el trabajador se organiza y empieza a reclamar y toma medidas para que su reclamo sea atendido, esa es la gran noticia. Por eso, la preocupación, podemos reiterar, que tenemos en el PCNT hoy, cuando se habla a nivel de conflictividad, estamos hablando que la conflictividad se genera a partir de que hay un escenario de enfrentamiento ante los reclamos de los trabajadores, ¿verdad? Buenas tardes. Los trabajadores nucleados en el SUTCRA, para hacer un poquito el desarrollo de por qué se llegó a tomar la medida, nosotros venimos reclamando hace una cantidad de años porque tenemos una problemática que podríamos dividir en dos. Una parte es el tema salarial. Nosotros entramos en Consejo Salario en la 9ª ronda. Se dio todo el proceso de negociación, no se llegó a acuerdo porque la patronal lo que proponía era un sistema alternativo de pago. Nosotros proponemos recuperar mínimamente los puntos perdidos de PBI del convenio pasado. En esa instancia llegamos a un nuevo acuerdo y se llegó a la instancia en la que el Poder Ejecutivo tiene que decretar respecto al tema económico y la recuperación de los correctivos, y eso es parte del reclamo por el que nosotros llegamos hoy acá. Pero más importante es todo el reclamo que venimos haciendo nosotros hace una cantidad de años, en el que nosotros manifestamos que las condiciones de los trabajadores son deplorables. Hoy un trabajador de la industria cobra, un chofer de cimarremolque, los camiones más grandes que usted ven en la calle, cobra 1.296 pesos el jornal. En la mano le queda 1.050 pesos. Quiere decir que un compañero, para llegar a su casa dignamente un salario, tiene que hacer muchas horas. Esas muchas horas implican que los compañeros pierdan condiciones y que muchas veces tengan que trabajar en condiciones que son infrahumanas, provocando lo que pasa todos los días, que a veces se cubre y a veces no. Nosotros participamos como trabajadores, tuvimos promedio por año 15 muertos, trabajadores de nuestra industria. Y terceros en accidentes de tránsito, que son accidentes de trabajo, pero el Ministerio de Interior y todas las autoridades toman como accidente de tránsito, fallecen en promedio 100 personas en accidentes en los que participa un camión. Entonces es un problema muy grande el que tenemos y el que nosotros queremos resolver. Eso se logra si nosotros logramos reglamentar algunas leyes que hoy el Estado está incumpliendo. Nosotros tenemos un convenio 153 que en 1989 el Estado agarró y mediante ley lo ratificó, y hoy no se puede aplicar porque no está reglamentado. Entonces quiere decir que un trabajador puede estar obligado por la empresa, porque los laudos así lo prevén, a trabajar 14, 16, 18, 24 horas al día. Ese es un problema que nosotros necesitamos que el gobierno, que hoy está ausente, agarre y reglamente y empiece a aplicar.
También necesitamos que hay en la rendición de cuentas del 2015 hay 3 artículos, 207, 208, 209, que también prevé sanciones para las empresas que hacen incumplir a los trabajadores, que también se empiecen a aplicar. Hay una cantidad de normas que nosotros decimos, si la LUC se aplica, que el Estado se haga presente y empiece a sancionar a las empresas que están obligando a los trabajadores a estar en las condiciones en las que estamos. Por eso es que nosotros llegamos hoy a donde estamos. Estamos matando gente, estamos perdiendo familias, tenemos compañeros, un compañero que tiene un accidente hoy puede perder el laburo porque al tener el accidente pierde la libreta. Si pierde la libreta, automáticamente queda sin trabajo. Es la herramienta que tiene de trabajo. Ese es el problema que tenemos y por eso mismo nosotros queríamos, la actividad de hoy era llamar la atención a la prensa para poder difundir cuál es el problema nuestro. Nosotros no queremos perder jornales, nosotros queremos solucionar el problema y además denunciar que hoy se están evadiendo 600 millones de dólares por la subaportación del sector patronal, 200 millones a BPS, 900 millones más o menos a DGI, más la subaportación de salario de los compañeros, que están haciendo que hoy se vayan 600 millones de dólares que terminen en manos de los cargadores. También queremos denunciar eso, porque eso es responsabilidad de las autoridades y de los organismos del Estado que deberían estar estudiando y sancionando a las empresas. Bien, creo que los compañeros han sido claros y detallados en lo que nos llevó a tener el desenlace de hoy, pero sin perjuicio de eso no quiero hacer algún agregado más, porque nosotros, cuando Juan planteaba lo del proceso, ¿no?, que se ha llevado adelante de denuncia, nosotros hemos, insisto, puntualmente Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transporte, no solamente con el gobierno actual, sino en el anterior, se efectuaron estas mismas denuncias. O sea, nosotros podemos ir a la Comisión de Legislación de Trabajo, a cualquiera de los ministerios, tanto de Trabajo como el de Transporte, y con todos los actores que entendíamos que deberían estar comprometidos con este tema. Voy a sacar el tapabocas. Yo creo que ahí hay un montón de elementos que nos pueden llevar a poder abordar este tema de una manera más seria y realmente buscar una forma de instalar un mecanismo que podamos poder trabajar sobre información real. Nosotros acá lo que estamos buscando con esto es que toda la información, que para nosotros es la verdad, pueda estar sobre la mesa y de ahí podamos discutir todos los demás temas. Nosotros creemos que no es raro tampoco que hoy la policía actúe de esta manera, ya que el mismo ministro del Interior fue el ministro que asumió el Ministerio de Transporte y derogó la obligatoriedad del sistema de control, el famoso SITRAC, si recordarán ustedes. Entonces, esas son las cosas que nosotros, como bien planteaban los compañeros, le preguntamos a la policía hoy cuando fueron al desalojo. Nos preguntamos cuál es el argumento que tienen para retirarnos de esta manera, ya que creo que el nivel de gravedad de la situación que venimos denunciando amerita una atención y requiere una discusión más profunda del tema, como lo planteaba el compañero. Esas son las cosas que creo que no son sanas, como decía el compa. Nosotros la idea es buscar apostar el diálogo, tratar de ver inmediatamente una respuesta, al menos de poder recibirnos y abordar el tema seriamente, buscando instalar ese mecanismo lo antes posible, porque esto requiere inmediatez, el tema de la instalación de un sistema de control. Algunos medios nos han preguntado sobre de cuál era el sistema de control, porque queda a veces complicado para poder entender. Sabemos que, por ejemplo, el transporte pasajero tiene un sistema de control en donde el trabajador ingresa en el horario de trabajo, se sabe qué hora entra, cuál es el trabajador, en qué unidad va a viajar y cuál será el horario finalizado de su jornada de trabajo. El sistema de control ese famoso era el mismo o muy similar a este. Entonces creo que las condiciones están dadas, los mecanismos existen para que podamos hacer un seguimiento basado en la verdad con la información sobre la mesa. Pero insisto, acá hay claros intereses económicos, políticos, que se anteponen por lo que tiene que ver, por encima de la vida. Y eso es lo que nos preocupa. Nosotros le manifestábamos muy más temprano en los medios de comunicación también, que buscamos una respuesta inmediata, una solución inmediata, y de no ser así, obviamente, que mantenemos las planificaciones que tenemos con nuestro PIT-CNT, con nuestros compañeros, nuestras compañeras, y vamos a seguir desarrollando actividades como las que hicimos en la jornada de hoy, porque no vamos a esperar salir a reivindicar sobre la muerte de un trabajador o de alguna familia que se ve afectada por un accidente con los trabajadores. Creo que si hubiera alguna pregunta, nosotros capaz dejamos criterio de ellos también, está el compañero acá. Sí. Brevemente, como ustedes ya han podido apreciar, con palabras sencillas y claras, los trabajadores han aportado su verdad, que es una verdad que revela que la represión de hoy
hubiese sido absolutamente evitable si el gobierno y los poderes públicos hubieran atendido en tiempo y forma los reclamos y las denuncias que los trabajadores, por intermedio de su organización sindical, han intentado recorrer incansablemente en las oficinas del Ministerio de Trabajo. No se puede hacer oído sordo y después, por conveniencias ajenas a los intereses y a las necesidades de los trabajadores, decir que la movilización no responde genuinamente a intereses sindicales. Vaya si responde a intereses sindicales. ¿Qué están reclamando los trabajadores? Que se cumpla normativa en seguridad laboral, que se cumpla normativa en materia de control del transporte de carga, que se pague el jornal y las horas extras, que se cumpla con la limitación de la jornada de trabajo. Siglo XXI. Miren lo que están reclamando los trabajadores. La pregunta para hacerle a las autoridades y al gobierno: ¿era evitable la represión de hoy? ¿Sí o no? ¿Era evitable? Nosotros creemos que sí. Lo que pasa es que cuando se nos empuja sistemáticamente a la precarización laboral, nuestra conciencia está llamada a defendernos. Y la conciencia de clase a este movimiento sindical es algo que nunca le ha faltado ni nunca le va a faltar. Tenemos una denuncia de un trabajador, obviamente que después que se dispersó, nosotros pudimos identificar un trabajador que vino y nos comentó de que sí fue lesionado, tiene un golpe en la espalda, tiene algunas lesiones que ya hizo la denuncia correspondiente. Nosotros vamos a esperar a ver cómo procede ese caso, pero bueno, creo que, como bien plantearon, fue innecesario algunas cuestiones que se practicaron ahí porque no hubo una reacción. De hecho, nosotros cuando nos preguntaban también, buscamos de que, con la policía tratáramos de encontrar una forma de llevar al camino del diálogo, o sea, de que no hubiera ese desalojo de esa forma. Así que para mí actuamos responsablemente como lo hemos hecho en otras oportunidades, porque aparte esta medida fue una de las tantas. La semana pasada habíamos hecho el mismo movimiento, porque esos son lugares de trabajo en donde nosotros bajamos los informes de cada paso que se van dando cuando no hay avance en las negociaciones o viceversa. Entonces creo que ahí la responsabilidad nuestra en todas las medidas que hemos desarrollado a nivel nacional en estos 2 o 3 años que venimos haciendo, reivindicando, hablando puntualmente lo mismo, no hemos tenido inconvenientes como los que tuvimos hoy. Por lo tanto, creo que la responsabilidad queda clara de nuestra parte. Bueno, pero sí, un compañero fue lesionado, pero ahora vamos a esperar a ver cuál va a ser el resultado de esa denuncia. A raíz justamente de lo que sucedió hoy a mediodía, algunos integrantes del gobierno dijeron que, bueno, que cuando hay un conflicto sindical o una movilización, se habla más de la LUC que del mismo conflicto o de lo que se está reclamando. ¿Cómo toman ustedes? Sí, a ver, vamos por parte. Yo creo que desearíamos siempre que se hablara sobre la realidad de la situación de los trabajadores. Hasta ahora no hemos visto la noticia, por reiterar, de lo que ha sido la pérdida salarial salvaje de 2020. La precarización y la cantidad de compañeros muertos por ir a trabajar. Eso sería grave. O la cantidad de trabajadores que son estafados, porque son estafas realizadas por el sector empresarial, cuando no le hace los aportes, cuando le paga por afuera del laudo, o le exige horarios que es imposible trabajarlo y muchas veces no le pagan las horas extras. Yo creo que esa sería la noticia que tendría que preocuparse el gobierno fundamentalmente. Y está claro que esto tiene que ver con la LUC, porque la LUC, entre otras cosas, es una herramienta ubicada por el gobierno para poder aplicar este tipo de políticas y llevarlas adelante. No hay forma de llevar adelante este tipo de políticas si hay trabajadores movilizados en la calle. Entonces el objetivo que tiene claro también parte de la LUC, y tiene componentes que apuntan a eso, a intentar desmovilizar a los trabajadores y al pueblo. Por supuesto que hoy estamos en la 9ª ronda de Consejo Salario y estamos peleando por nuestras condiciones de trabajo. Está claro, pero va de la mano también la pelea que estamos dando para derogar 235 artículos de la LUC, que nosotros estamos convencidos que donde el pueblo pueda tener la claridad de lo que significa esos 135 artículos de la LUC, por supuesto que el gobierno está preocupado porque las urnas se van a llenar de votos por el sí. Eso lo tenemos, está claro que es así. Marcelo, hoy marcaste que volviste a hablar con él después de todo lo que sucedió. ¿Quién tuvo tu motor? No. Nosotros, creo que no. Nosotros lo que tuvimos una serie de reuniones que inclusive en primera instancia cuando asume el ministro Heber en el Ministerio de Transporte,
lo que intentamos a través de solicitud de reuniones con el ministro fue justamente tratar el tema, ¿no? Porque nos preocupó que inmediatamente se derogó la obligatoriedad del sistema de control. Por lo tanto, sabíamos que íbamos a quedar sin ningún mecanismo que estuvieran las empresas obligadas a presentar información en el caso que se requiera, tanto sea para efectuar el cabal pago del salario de los trabajadores como para también hacer análisis de los accidentes que muchas veces los hacen responsables y sabemos que hay que hacer un análisis previo de todo lo que ocurre. Eso fue el intento, no hubo respuesta, según parece después se fue dilatando y ya fuimos a lograr una reunión con Falero mucho después, hace muy poco tiempo, eran 2 meses que estuvimos reunidos con Falero. Y nos dice que acá probablemente pueda haber alguna posibilidad de instalar un sistema de control para seguir la flota, para mantener la infraestructura o mejorar la infraestructura. Entonces no se habla de lo que sí nos preocupa, que son los mismos camioneros que van a seguir arriba de esos camiones, por más que haya mejor infraestructura, mejores camiones van a seguir trabajadores, inclusive con más horas de trabajo arriba. Hoy el ministro Heber en Maldonado decía que situaciones como la de hoy y la que sucedió también en Tres Cruces, tan cerca y sabiendo que no se puede obstaculizar la circulación, se puede interpretar como que los sindicatos están buscando provocar a la policía para que se generen incidentes. Yo les agradezco la pregunta porque sabemos que ese es un relato que intenta interpretar una realidad. Y la pregunta, de sentido común, si no hubiera incumplimiento normativo en el sector, si no hubiera precarización laboral, si no tuviéramos la siniestralidad que tenemos por estar trabajadores en jornadas larguísimas, 18 y más horas arriba atrás de un volante, ¿hubiese existido la movilización? Si el Ministerio de Trabajo hubiese atendido como corresponde los reclamos y las demandas de los trabajadores, ¿hubiera existido la movilización? Entonces, es fácil derivar la responsabilidad de la movilización a los trabajadores para no asumir responsabilidades propias. Entonces, evidentemente que hablamos de la LUC, porque es el artículo 498 el que establece la condición de posibilidad para que una movilización pacífica, eso lo pueden constatar, absolutamente pacífica, termine con una acción violenta por parte del Estado. Todo esto, insisto, era evitable. Entonces invitamos al ministro a que ayude a los trabajadores, a que la ley se cumpla cuando ayuda a los trabajadores, y no solo se cumpla cuando ayuda al gran capital. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí estamos nuevamente en el Popular en Radio y tenemos en línea al secretario general del Partido Comunista de Uruguay, Juan Castillo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte bien. Bueno, con algunas dificultades de comunicación, pero vemos que ya te tenemos al aire. Sí, yo pensé que me habían parqueado ya, que no me No, llamaba. teníamos una situación bastante complicada aquí en estudios con la situación de desalojos de un barrio, pero bueno, ya estamos contigo. Perfecto. ¿Cómo te va, Juan? Escúchame, se termina el año. La verdad se termina el año. ¿Y qué año? Y en este contexto la idea era conversar contigo en un breve balance como secretario general del partido y en los acontecimientos desarrollados en estos últimos momentos. Sí. Hola. Sí. Hola, sí, te escuchamos, Juan. Estábamos haciendo referencia a la entrevista además que te hicieron en el semanario, donde decías que estabas muy orgulloso del pueblo uruguayo por todo lo que ha pasado este 2021. Ahora sí, escucho mejor. Sí, tiene razón. Creo que allí pude desarrollar, gracias también a ustedes, al equipo de comunicación del Popular, la posibilidad de más tranquilo y más serenamente hacer un primer balance, un balance que seguramente la van a estar haciendo todas las militantes, todos los militantes, las distintas estructuras de nuestra organización y además las distintas organizaciones sociales y populares. Es bueno que nosotros comencemos diciendo lo que nos sale a flor de piel. La primera cosa que se nos ocurre en un año con la complejidad que ustedes marcaban, en un año con tantas dificultades,
que hoy parece tan lejano que arrancáramos con la pandemia en los picos más altos de contagio y con más alto nivel de fallecimiento en el primer semestre de este año, que no se podía movilizar, que no había autorización, que hubo una ley que impedía la aglomeración de personas, que no aconsejaban ir a la playa para no estar en contacto con los demás, que estaba prohibido concentrarse en las plazas, que estuvo prohibido el carnaval, los desfiles, las llamadas. Es decir, el fútbol estuvo prohibido hasta hace muy pocos días, hasta hace muy pocas semanas, el fútbol de participar como espectador. Bueno, no había posibilidad de contacto entre los iguales, y para un partido político que expresa y que lleva a la práctica su política a partir del contacto con las masas, con la población, con nuestros vecinos, eso era una dificultad enorme. Pero nuestro pueblo uruguayo, nuestras organizaciones sociales y populares, y entre ellos nuestros militantes, nuestros camaradas, han dado una batalla sin tregua y han sido capaces, hemos sido capaces todas y todos, de ir resolviendo esas dificultades, de ir reviendo estas trabas que se nos iban poniendo en el camino, y finalmente hicimos una de las hazañas más increíbles que se pueden registrar, creo que no solo para el Uruguay, una de las hazañas de los distintos pueblos en pelea y en lucha más grande, de que en medio de esa situación contactarnos con más de un 25% del electorado, en realidad más del 30% con el que hablamos nosotros y recolectamos las firmas que hoy esté haciendo posible que vaya un referéndum. Si la preocupación del gobierno hoy se centra en lo que pueda estar ocurriendo el 27 de marzo, eso es producto de que nuestra población, consciente políticamente, entendió lo que significa la democracia directa y ha querido debatir, discutir, saber más sobre los contenidos de la ley de urgente consideración, y nosotros así seguir promoviendo, seguir explicando y seguir argumentando los perjuicios que tiene para la población y para los derechos del conjunto de la ciudadanía los 135 artículos que proponemos anular. Por eso es que en este primer balance un gran abrazo a toda la gente, a todo el pueblo, a todos los compañeros, todas las compañeras y a todos los camaradas especialmente, porque han sido protagonistas directos de esta hazaña popular y de estos desafíos que estamos teniendo por delante. En este marco, además de todo eso, de la recolección de firmas, tuvimos varias elecciones muy importantes en la cual el campo popular ganó ampliamente, y además, como remate, la elección del Frente Amplio, ¿no? Eligiendo sus autoridades, incluso en Argentina y en España. Sí, es que era uno de los desafíos también que tenía el Frente Amplio como tal. Para nosotros, acá, ahora vestido con las ropas frente amplistas, teníamos un desafío enorme, porque hasta las murgas nos desafiaban a ver si estábamos a la talla. Exacto. Cuando las murgas nos pedían, después de la derrota electoral de 2019, que nos hiciéramos la autocrítica, a ver que asumiéramos las responsabilidades. Y los frente amplistas también fueron capaces de debatir, discutir, hacer una autocrítica, decíamos nosotros, que no era paralizarnos, no era esperar a ver cómo se redactaba un documento, sino que era al mismo momento que íbamos haciendo las cosas, que íbamos resolviendo los problemas, que íbamos militando, porque las cuestiones se resuelven con militancia. Entonces allí se fue haciendo un proceso de balance, de crítica y autocrítica que nos puso a nosotros a la altura del resto del movimiento popular. Y ese movimiento popular, que fue expresado de distintas maneras, fueron convocados a las urnas en medio de este año también durante 4 veces distintas porciones de sectores de la ciudad, de la sociedad. Los médicos, las elecciones de los gremios médicos, las elecciones universitarias, las elecciones de los gremios de la educación, la representación de la educación en el CODICEN, la representación de trabajadores y jubilados en el BPS. Todo eso fueron desafíos importantes, y en todos ellos triunfaron las listas gremiales y las listas populares frente al oficialismo. Entonces, le faltaban ver qué era lo que había sintetizado políticamente el Frente Amplio, y por cierto que nosotros felicitamos, saludamos y somos entusiastas de haber detenido esa sangría de parar con la reducción de participantes en las elecciones, volver a recuperar votos y haber crecido más de un 30% del electorado del Frente Amplio para resolver sus organismos de elección.
Creo que el pueblo uruguayo se ha expresado aumentando también la votación. En casi todas estas elecciones que nombrabas, la votación fue superior a años anteriores, incluso recientemente, el fin de semana pasado, en los consejos vecinales en Montevideo. Eso marca una necesidad también del uruguayo y de la uruguaya de manifestarse democráticamente. Sí, también, yo creo que sí, lo tiene muy arraigado. Nuestro pueblo uruguayo efectivamente tiene una conciencia política, una conciencia democrática importante. Esto no lo puede negar nadie. Cuando se debatía y se discutía sobre la obligatoriedad o no de la votación en el BPS, nosotros siempre apostamos a eso. Al compatriota le gusta participar en la democracia directa, le gusta participar directamente, y es una forma de expresarse muchas veces en las urnas, por una o por otra opción, no importa, pero es una expresión que el soberano tiene que reivindicar. Por eso también que son muy buenos las señales, los mensajes, es muy bueno poder hacer lo que están haciendo ustedes, intentar hacer un balance, intentar resumir. El militante orgánico luego tiene las estructuras orgánicas para poder hacerlo, para colectivizar sus opiniones, y nuestra población también lo va a hacer. Es bueno que nosotros, cuando hagamos un balance, pongamos los principales hechos de aquellas cosas que nos han salido bien, de aquellas cosas que nos planteamos como objetivo y se lograron cumplir, y también hacer un análisis crítico y autocrítico de los errores que cometemos o de las carencias que tenemos para poder solucionar. Este es el momento de poder hacerlo, no hay momento todavía para largar la chancleta para el descanso, pero en medio de esta situación que finaliza un año, en medio del arranque del verano que comienza todo trapo, es bueno que nosotros reflexionemos y que a la hora de brindar, de abrazarnos con las compañeras y los compañeros, les reconozcamos directamente la falta que nos hace estar militando y trabajando juntos. Yo justamente iba a ir a ese punto, porque independientemente de que el gobierno durante las levantadas de firmas y todo puso toda traba posible para que eso no sucediera, y aún así logramos las 800.000 firmas. En este sentido tenemos como una contra, parecería, por el tema de que entramos en verano, bueno, la gente sale de licencia, esto, lo otro. ¿Cómo convocamos a los militantes, que lo comentábamos antes con Victoria, ¿no? A no ponerse ansioso por ese tema, porque nosotros podemos conquistar los territorios, es decir, sin pensar como con ansiedad, sino que podemos militar en el mismo territorio y cada uno militando. Así fueron los resultados de las 800.000 firmas, y así será el resultado por el sí al referéndum, supongo. ¿Cómo convocás a los militantes en este caso? Sí, primero, yo creo que ya hay implícitamente una convocatoria por parte del mismo recolector de firma, por el mismo brigadista, por las mismas organizaciones sociales, pero además creo que tenemos que sumar acá el papel del que firmó, de la vecina y del vecino, del veterano, muy veterano, y del joven, muy joven, que están haciendo sus primeras armas para la militancia y para la participación democrática, de todos los rincones del país, en el rincón más distante que se le ocurra a ustedes, allá en la punta de Artigas, arriba de Bella Unión, o acá en el costado, por el lado del Chuigo, en el Cerro Largo, en cualquier rincón del país hubo brigadistas, hubo organizaciones, hubo recolectores de firma y hubo compatriotas que firmaron. Algunos que como nosotros podían saber poco y otros que sabían menos, pero tenían claro que estaban haciendo para reafirmar valores democráticos. Y hay que reconocer que no todos los vecinos y las vecinas firmaron. Algunos pensaron mucho, algunos preguntaron mucho, algunos nos cuestionaron, algunos eran incrédulos, no nos creían. Bueno, pero nosotros, para tener 800.000 firmas colocadas, durmiendo ahora en una caja de la Corte Electoral, que hubo que reconocerla que están y que alcanzaron, hablamos con muchas más. ¿Cuántas más? Hablamos con 1.200.000, con 1.300.000, porque haciendo un promedio de que cada 2 firmaba uno, porque ahora que nadie crea que la sabíamos toda, en alguna manzana entera golpeando todas las puertas, no todas las puertas se abrían, porque no todos los que salían firmaban. Uno puede hacer un ejercicio que de cada 2 vecinos, de que cada 2 peatones, uno firmaba y el otro quedaba tecleando, quedaba pensando o discutía. Bueno, entonces nosotros ya abordamos 1.600.000. Es volver a insistir con esa práctica. No hay una fotocopia.
No hay un modelo, no hay una cosita que nosotros podamos decir, esto es lo único que hay que hacer. No, hay que hacer todo. ¿Qué es lo que queremos que hacer? Ir al abordaje de las grandes masas. Igual Lo estábamos que hablando... tantas veces, sí, perdóname. No, que estábamos hablando que ya estamos viendo resultados de la aplicación de la LUC y lo tuvimos como ejemplo acá en cuanto al desalojo, pero también el tema de la agresión a los militantes. Los trabajadores. desalojos, las represiones en la marcha de los trabajadores. Creo que también es un buen motivo. Nunca nada más claro que lo que a estar ahora recorriendo los celulares de casi todas y de casi todos. Hay un WhatsApp que allí dice que cuando cada tanto uno ve trancazos en el tránsito y es porque están reparando la ruta, y ves trancazos en el tránsito porque hay un desfile militar, y ves que está cortado el tránsito porque el gobierno hace un acto oficial, pero cuando los trabajadores y las trabajadoras salen a pelear por su trabajo y por su salario, es una afrenta a la democracia, estamos cortando las posibilidades. No, acá se está viendo claramente, muy claramente, que pretenden coartar los derechos de movilización y de protesta. Entonces, ahora hay que volver a esa práctica que hicimos al comienzo del año. Salir a los puestitos en la feria, salir colocando un gazebo o una carpa en la Rambla, en el parque, en la plaza, salir a hacer puerta a puerta en cuanto tengamos posibilidades, ir a hablar con todas las compañeras de trabajo y con todos los compañeros de trabajo para decir que necesitamos que voten por sí, que voten por Uruguay, porque es votar por ellos mismos y por la dignidad. Sí, Juan, sin querer cambiarte de eje del balance, pero creo que entraría también en un balance. Este domingo que viene es la segunda vuelta, hoy lo mencionaba desde acá, desde el propio Páginas del Popular, y lo leía Victoria, la segunda vuelta en Chile, donde Gabriel Boric es apoyado por varios sectores políticos y varias organizaciones sociales. Contra del otro lado estaría el ultraderechista José Antonio Cat. Desde tu lugar como secretario general del Partido Comunista de Uruguay, ¿qué mensaje le darías al pueblo chileno para este domingo? El viva Chile, carajo, lo primero que a uno le sale a flor de piel, ¿no? Ese grito de guerra que pegábamos durante la pelea contra la dictadura, mientras todos trasladamos la solidaridad y el internacionalismo con nuestro hermano pueblo chileno, quedó instalado y hoy nos sale otra vez a flor de piel, hoy con más contenidos, hoy que tienen que saber nuestros compatriotas, compañeros, amigos, camaradas del pueblo de Chile, tienen que saber que efectivamente toda América Latina está directamente ligado y con el centro de atención puesto, el radar puesto y enfocado a lo que pueda estar resolviendo en las urnas el pueblo chileno. Ahí hay un enorme desafío, como vos decías, dando vuelta al discurso de Katz el día de la primera vuelta, cuando en vez de valorar el triunfo salió a decir que ahora la cuestión es de libertad y comunismo, nosotros le estamos diciendo con mucha propiedad que el pueblo chileno tiene que tomar la definición ahora entre sus valores democráticos, los derechos del pueblo o el fascismo, que es lo que encarna el discurso y muchas veces la práctica de estos sectores de la derecha. Por tanto, hay allí para todos nosotros y para todas nosotras una enorme expectativa de lo que pueda estar pasando, y nosotros, si pudiéramos votar, estaríamos votando por Boric en este momento. Sin lugar a duda. Yo no sé si te llegó también, o pudiste visualizar una encuesta que salió ayer, que tiene que ver también con una de las potencias, pero que la tenemos al lado, que tiene que ver con Brasil, y el año que viene tenemos elecciones. Y bueno, creo que no nos asombra quién está encabezando las encuestas. Digo, porque si en Chile se reafirma el triunfo, y ojalá así sea, de Boric, y posiblemente, como indican las encuestas, en este caso en Brasil, también Latinoamérica, o en este caso, estaríamos dando un giro, ¿no? Que también nos estaría ayudando a nosotros mismos también. Son momentos políticos muy importantes. Hay aquellos momentos en los cuales hasta Lenin decía que a veces en 20 días se pueden resumir y sintetizar 20 años de lucha. En estos momentos de las definiciones políticas que están tomando los pueblos en función de las convocatorias democráticas en las urnas, se están definiendo gran parte de lo que pueda estar ocurriendo en la década futura. Hay una expectativa enorme de lo que pueda estar pasando. Mira,
muy pocos daban dos bolillas de crédito por lo que podía estar pasando en Honduras en las elecciones pasadas. Es más, yo no sé si todos sabían de que estaban convocadas las elecciones, dando la pelea que daba el pueblo hondureño en distintas situaciones allí, desde que Zelaya fue sacado, desde el gobierno, fue desplazado del gobierno hace más de 10 años atrás. Bueno, también allí gana la izquierda, allí también gana nuestra compañera, allí en la cual le deseamos toda la suerte del mundo porque lo merece el pueblo hondureño, pero además porque tiene un buen proyecto político y programa para la población. Aquí también se está moviendo la aguja con estas convocatorias. Brasil es fiel de la balanza en nuestra América. Está clarísimo que es el país más grande en extensión geográfica, más grande en cantidad de habitantes, pero además es el que tiene y que maneja los números del Producto Bruto Interno de América de los niveles más altos. Por lo tanto, lo que ocurra en el pueblo brasileño el año que viene va directamente ligada a la suerte de muchos pueblos, de muchas poblaciones de nuestro continente y de otras partes del mundo que abriga una esperanza de una recuperación democrática, de una distribución distinta de la riqueza, más justa, de una legislación más solidaria, del reconocimiento de los derechos de las mujeres, de los trabajadores, de los negros. Eso es de lo que estamos hablando con la expectativa para que Lula recupere el gobierno y otra vez Brasil retome la senda de la justicia social que venía encaminándose. Muy bien, Juan, la verdad que mucho tiempo no tenemos, obviamente que podríamos largar muchísimo más lo que tiene que ver con el balance, pero bueno, el tiempo es tirano y tenemos que ir redondeando por acá. Un saludo también, si como termina el año, de repente una reflexión para nuestros queridos compañeros y compañeras militantes del Partido Comunista, que nos queda nada para terminar el año. Exacto. De verdad, muchas gracias a ustedes por el esfuerzo, por el trabajo que hacen. Creo que hay que saludar especialmente esta forma de comunicación y todo lo que podamos construir y todo lo que podamos crecer y desarrollar y todo lo que tenemos que mejorar porque todo es perfectible. Nosotros tenemos que reconocer allí el trabajo de los que nos generan instrumentos para la comunicación, para la difusión de las ideas, para darle voz a los que normalmente no tienen, para amplificar la lucha y la pelea de la clase obrera y nuestro pueblo. Así que a todo el colectivo del Popular, a todo el colectivo de propaganda y de comunicación y, como vos decís, a todos nuestros camaradas, nuestros militantes del Partido Comunista, un gran abrazo y buen año para todas y para todos. Muy bien, muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan, igualmente. Bueno, muchas gracias y igual nos estaremos de esta hablando. Gran abrazo. Teníamos por allí la entrevista que le realizáramos al secretario del Partido Comunista, Juan Castillo, el día 17 de diciembre, donde saluda también a la militancia y donde estamos saludando nosotros hasta el próximo jueves y viernes. Jueves la grabación del próximo programa especial y estarían escuchando entonces el próximo viernes. Saludando allí, Juan Castillo, teníamos a toda la militancia y que este verano nos encuentre movilizados en nuestros barrios, consiguiendo por fin los votos que anularán una ley que es retrógrada, que es la LUC. En cuanto al sí, vamos a estar todos vestidos de rosaditos. Bueno, hasta el próximo programa. Chau, chau.